les bendiga, hermanos. ¿Trajeron su Biblia? Porque la vamos a ocupar. Ya se ha perdido mucho el hábito de traer la Biblia. Lo reconozco. Tuve la culpa por proyectarle los versículos. Y a veces como que dice uno, pues ahí va a estar el versículo, ¿verdad? ¿Y cómo lo compruebas? ¿Cómo puedes decir tal vez amén a la predicación o algo que te estoy proyectando? Yo sé que confías, pero es importante cargar siempre tu Biblia. Y ayer les decía, hermanos, traigan su Biblia. Si la trajeron, qué bueno. Aquí hay una, si alguien quiere una Biblia que les puedo prestar. ¿Nadie? Ah, sí, está bien. ¿Por qué les voy a decir esto? Porque ahorita les voy a compartir un tema de hechos, pero quiero también compartirles cómo es que dentro de un versículo uno tiene que buscar el contexto, uno tiene que buscar la intención para saber por dónde ir y por qué se está hablando precisamente de ese versículo. Voy a comenzar con Hechos, capítulo 16, versículo 22. Y tal vez si tú lo buscas, porque yo te lo puedo proyectar, pero si tú lo buscas, te vas a dar cuenta que no tiene título. Te vas a dar cuenta que no hay un tema a tratar en este capítulo precisamente de Hechos 16, y que comienza con algo muy fuerte. Di conmigo, el servicio a Dios cuesta. Si no cuesta, es que no estás sirviendo a Dios. No se necesita tener un cargo en una iglesia para poder decir estoy sirviendo a Dios. Los mejores cargos no son aquellos que están en una iglesia, porque el servir a Dios se puede en cualquier parte, en cualquier lugar, a cualquier hora, y no se necesita estar dentro de una congregación o dentro de un edificio para poder servir a Dios. ¿Qué es lo que ha hecho Dios por ti? ¿Mucho o poco? Entonces vamos a ver, pero antes de comenzar vamos a hacer una oración y que el Espíritu Santo nos esté dirigiendo. Padre de la gloria, te doy muchas gracias por la vida, la oportunidad que tú nos das de poder estar, Señor, compartiendo tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que están aquí, a cada uno de mis hermanos, Dios, que tú traigas, Señor, dirección, que tú traigas luz a nuestra vida, Padre, que podamos, Señor, comprender cuál es la intención tuya y por dónde tenemos que ir, Padre, para poder, Señor, llegar a ese propósito y no salirnos de esa senda en la cual tú nos has puesto. Te doy gracias y te pido que tú uses mi boca y mis labios, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Si tú te das cuenta, en el versículo 22 pareciera que estamos casi en medio, estamos en uno de estos versículos en los que dices, pues, ¿para dónde voy? ¿Por qué comienza el versículo 22 así? Y se agolpó el pueblo contra ellos. Si no lo traes, de todas formas ahí está proyectado, pero es importante que tú lo traigas, hermano. Porque ahorita lo que yo voy a comentar y hablarles ya no está proyectado. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados
rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado, muchos los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Muy bien. ¿A quiénes echaron? ¿A quiénes golpearon? ¿En qué parte de su ministerio se encontró? ¿Quién dice que quién fue? Y Silas. ¿Sí? Ok. ¿En dónde se encontraban? No, eso fue ya después. ¿En Troas? ¿Sí o no? O sea, ¿quién sabe? El caso es de que estaba ahí Pablo y Silas. Por eso es de que yo les quería compartir, o quería que tuvieran su Biblia, porque quiero que vayan unos versículos antes, ¿sí? En donde Pablo y Bernabé fueron encomendados y lanzados por el Espíritu Santo para comenzar su ministerio. Dice el Señor en la palabra: apártame a Pablo y a Bernabé para un trabajo que yo tengo, para alguna encomendación, ¿sí? Nos damos cuenta que hacen su primer viaje misionero. ¿Cuántos viajes tuvo Pablo? No lo sé, pero estuvo viaje y viaje. Claro que sí. Si tú te das cuenta en tu Biblia, por eso también te dije, trae tu Biblia. Al final, no sé, la mayoría de las Biblias traen un mapa. En donde dice los viajes misioneros de Pablo. Por lo regular es el último mapa. Por lo regular, ¿sí? En algunas Biblias lo trae de color. En otros, pues lo trae blanco y negro. Pero lo importante es de que tú mires cuántos viajes tuvo misioneros Pablo. ¿Sí? ¿Cuántos? 4. Entonces nos damos cuenta que en unos versículos antes, en el capítulo 15, nos habla acerca de cómo es que Dios envía a Pablo y a Bernabé de Antioquía y los manda a otro lugar. Pero tuvieron problemas Pablo y Bernabé. ¿Cuántos creen que los cristianos tienen problemas y discusiones? ¿Sí? ¿Es bíblico tener discusiones y discrepancias entre cristianos? ¿Sí o no? Sí, siempre va a haber algunas cosas que no vas a estar de acuerdo. Tal vez en la forma de trabajo. Aquí nos damos cuenta en el capítulo 15, versículo 36, nos dice: después de algunos días Pablo dijo a Bernabé. Fíjate que te voy a llevar de la mano para compartirte cuál es el tema que Dios me habló a través de estos versículos, comenzando con el 22 del capítulo 16. Después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. O sea, vamos a regresarnos otra vez por todos los lugares en los que fuimos. ¿Y qué dice Bernabé? Está bien, vámonos, pero quiero llevar a Juan Marcos. Y Pablo estuvo en desacuerdo y dijo: híjole, no, ¿sabes qué? Bueno, te estoy dando la Reina Valedora a mí, pero ahí lo dice, no es, si tú lo lees ahí, ve en el 38. Pero a Pablo, ¿qué? No le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Ahora sí quieres que lo lleve, pero cuando quisimos llevarlo, no quiso ir. No estoy de acuerdo. Ok, no hubo más problema. ¿Qué dijo Bernabé? Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. ¿Sí?
aquí comienza el segundo viaje misionero que tiene Pablo, ¿sí? Entonces dice la palabra que entre esos viajes se encuentra un joven que en un futuro iba a ser un gran pastor de la iglesia de Éfeso, una de las iglesias más grandes y de las cuales nosotros leemos una carta completa de ellos en Efesios. Pablo escribió a la iglesia en Éfeso, donde estaba liderando o donde estaba pastoreando este joven que en el capítulo 16 habla. ¿Cómo se llamó? Timoteo. Y tuvo que circuncidar a Timoteo. ¿Por qué? Porque su padre era griego. Y para tener un orden, pues tenía que hacer conforme a las costumbres, conforme a la ley, ¿sí? Entonces dice la palabra que lo circuncida, y desde allí empieza y camina con Silas. Se encuentra un macedonio. Estamos ahí por el versículo 6, ¿sí? Y les dice: vengan. Y luego dice la palabra en el versículo 11. Quiero ir un poquito más rápido porque la predicación es otra. Y entonces dice que ellos zarpan, van a Troas y van a Samotricia, al siguiente a Neápolis, y de ahí ¿a dónde se van? A Filipos. Ajá. Entonces allí dice la palabra de Dios que zarpan y luego llegan a ese lugar donde vamos. 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba, y bueno, se encuentran a esta mujer. Pero más adelante dice la palabra de Dios que se encuentran a una mujer que les dejaba muchas ganancias a algunas personas, ¿sí? Un espíritu de adivinación. Dice la palabra que esta mujer, ahí en el versículo 16, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y eso lo hacía por muchos días. Híjole, si nosotros ponemos cuántos días son desde que Pablo tiene ese desacuerdo con Bernabé, nos damos cuenta que son muchísimos, ¿sí? Porque la mujer esta lo seguía, dice, por muchos días, hablando y dando voces diciendo: estos son hijos del Rey Altísimo, y están anunciando. Pero dice la palabra de Dios, Pablo era un hombre muy temperamental, era un colérico como ustedes coléricos, algunos no son coléricos, y se enojó, desagradó, incomodó a Pablo, y se volteó y le dijo ahí en el versículo 18: se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas. Y salió en aquella misma hora. Entonces nos damos cuenta, ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo? ¿Hizo algo malo? ¿Golpeó a alguien? ¿Maldijo a alguien? ¿Robó algo? No, estaba en el ministerio, pero no le gustó a aquellas personas a quienes iba a dejar ya sin dinero, sin ganancia. Entonces de ahí surge lo que Dios me habla en el versículo 22, ¿sí? Yo leyendo todo esto, ahí es donde dice, ahí comienza, pero tienes un contexto, tienes una historia del por qué está Silas con él, por qué van en este segundo viaje misionero que tiene Pablo con Silas, ahora ya no con Bernabé, va con Silas. Y dice la palabra que después de que estos hombres culparon a Pablo y Silas por lo que habían hecho, entonces el versículo 22 dice lo siguiente: y se agolpó el pueblo. ¿Cómo? ¿Qué entendemos por agolparse?
se juntó como casi cuando agarran a un ratero. ¿Se juntan para qué? Para darle sus zapes, para casi medio matarlos, ¿sí? Entonces nos dice la palabra, contra ellos, dice, rasgándole las ropas. ¿Qué mal hizo? ¿Sabes? Cuando alguien rasgaba las ropas de otra persona, es porque era un ladrón, es porque era alguien que estaba dentro de la ley, cumpliendo algo o haciendo algo que no estaba dentro de la ley. Entonces tenían el derecho de poder hacer eso. Pero ¿qué había pasado con Pablo y Silas? Bueno, Silas era su amigo, iba a él. Quien tal vez el que fue es Pablo, quien sacó a ese espíritu de adivinación, a ese espíritu de pitonisa. Y dice la palabra que no le gustó, pero a aquellos, pero dice la palabra que se agolpa el pueblo y les pegaron con varas, los azotaron. Pero ¿qué es lo que dice después en el versículo 23? Después de haberles azotado, ¿cuánto tiempo? Mucho. ¿Cómo habrá quedado la espalda de Pablo y Silas? Muy mal. Y dice la palabra, después de que ya los golpearon, ahora sí, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Aquí está un personaje que aparece dentro de esta historia, y es un carcelero. Tal vez él se levantó como todas las mañanas, como todos los días, para ir a trabajar, pero en ese día exactamente le tocó cuidar a Pablo y Silas. Tal vez estaba bien desesperado, ya desanimado, tal vez bien aburrido con el trabajo que llevaba, pero en ese momento le tocó estar cuidando a Pablo y Silas. Ahora sí, vamos más adelante. Versículo 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Tú tendrías ganas, después de que te dieron una golpiza, de que te metieron a la cárcel, todavía tener ganas de cantar a Dios? Porque escuchamos las historias, pero nos dicen, Pablo y Silas cantaban himnos en la cárcel. Uno dice, pues si los agarran, pues canta, pero no vemos el contexto. ¿Qué les pasó? ¿Cómo iban estos hombres? Bien golpeados. Pero eso les impidió. Eso fue un obstáculo para decir, hoy no vamos a cantar. ¿Acaso habrá un obstáculo que te pueda impedir orar a Dios, cantar a Dios, exaltar su nombre? ¿Qué obstáculo podría haber que tú no puedas cantarle a Dios? ¿Sabes? Hay uno. ¿Sabes cuál es? La muerte. No hay otro. Mientras haya aliento en nuestro ser, dice la palabra, todo lo que respira, cada vez que respiramos, estamos declarando el nombre de Dios. Todo lo que respire, ateos, agnósticos, todo lo que respire, a menos de que dejen de respirar. Todo lo que respire alabe a Yah, o a Yahvé, o a Jehová, al Dios. ¿Sí? Entonces dice la palabra que empezaron a entonar un himno. ¿Qué himno? Uno se pregunta, ¿qué himno? ¿Qué canción a ti te llena de gozo y de alegría en momentos difíciles? No vais a decir con dinero y sin dinero. Ese no es un himno. ¿Qué himno ahí en tu mente tienes? Y dice la palabra que los presos los oían. Imagínate el canto fuerte, golpeados. A veces nos duele tantito la garganta y es que ya no puedo cargar. Pero ellos venían bien golpeados, y dice la palabra de Dios que a medianoche ellos empezaron a cantar tan fuerte que los presos los oían. Dice más adelante, entonces sobrevino de
De repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué habrá pasado con ese carcelero que ya no quería trabajar, que ya estaba aburrido, que ya estaba tal vez fastidiado de ese trabajo y le toca ver esto? Pero vamos más adelante, dice, despertando el carcelero, o sea, ¿qué estaba haciendo el carcelero? Pues, de estar cuidando, andar también dormido, ¿no? Pero bueno, está bien. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó de la espada y se iba a matar. Para él, la salida más fácil era matarse, porque ¿qué iba a pasar? ¿Quién le iba a creer que cuando él se despertó, las puertas estaban abiertas, las cadenas de los presos estaban quitadas? ¿Quién le iba a creer eso? Nadie. Lo más fácil para él era, me voy a matar. Y dice, pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Quién le dijo que la salvación era lo que necesitaba? Ahora, uno puede decir, ¿qué necesito para ser salvo? Tal vez en la mente del carcelero, para ser salvo de este problema que me aconteció y que nadie me va a creer. ¿Cómo puedo yo ser salvo? ¿Cómo puedo yo librar? ¿Cómo puedo yo, qué es lo que debo hacer? ¿Qué requisitos hay? Y Pablo dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? No sé si a ti te ha pasado, pero a veces deducimos que los versículos están conforme nosotros los pensamos, pero cuando vamos a la palabra de Dios, decimos, ah caray, creo una palabra no era esa. No sé si te ha pasado a ti. A mí me pasó muchos años, con varios versículos. Yo decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Siempre le ponía la Y, y nada me faltará. Pero eso ya se puede entender mal. La palabra de Dios dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, en la versión de Tehilim o de los libros de los escritos judíos, hebreos, ese versículo significa, o la mejor interpretación es, el Señor es mi pastor, no me hace falta nada. ¿Sí? Entonces, no sé si a ti te pasó por muchos años este versículo. Yo le ponía toda. Yo le ponía la palabra toda. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y... No sé si a ti te pasó. Y ya por decir toda, ten en cuenta que ya es una doctrina y una enseñanza. Una palabra te hace creer que así es. Al decir que tú vas a ser salvo y toda tu casa también. Y espérate, la Biblia no lo dice así. La Biblia menciona, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Wow. Y entonces nos damos cuenta, ahora sí, en este pequeño introducción, esta pequeña introducción que tuve, me doy cuenta cómo es que Dios me lleva de la mano y cómo es que Dios a través de estos versículos me dice que en esas dificultades que no comprendemos hay un propósito divino. Entonces, yo veo lo que le pasa a Pablo y Silas y yo dije, híjole, ellos no comprendían lo que le estaba pasando, pero dentro de todo eso había un propósito divino. Y eso es lo que yo te quiero compartir hoy.
a pesar de lo que estés pasando, de esa dificultad, de esas cosas que tal vez tú no o dices, yo por qué lo estoy pasando, como a Pablo y Silas, ¿qué hicieron ellos para merecer los golpes, para merecer la cárcel? Porque bueno, antes hablar de Dios, hablar de Cristo, sí era cárcel, era presentarse ante el concilio, presentarse ante los fariseos. Cuando Pedro y Juan oraron y por hombre que estaba en la puerta de la iglesia La Hermosa, y que les dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y dice que la palabra, sus pies fueron enderezados y ahí andaba danzando. Por eso agarraron a Pedro y Juan. Ya después intercedió ahí este hombre Gamaliel. Espérate, no te vayas, nosotros vamos a encontrar peleando con Dios. Y adentro en ese concilio Pedro y Juan dijeron, es mejor hacer caso a Dios que a los hombres. Pero entonces era cárcel, era presentarse ante las leyes. Pero ¿qué mal a veces hacemos o no hacemos, que nos encontramos en un momento que no comprendemos? Pero ten la seguridad que dentro de todo hay un propósito divino. Y esta es la enseñanza, propósitos de Dios en dificultades que no comprendemos, no las entendemos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué en esta situación? Tal vez iba bien, iba comenzando bien mi enero, iba comenzando bien mi 2025. 2025, sorpréndeme. Y lo primero que te sorprende son los problemas, son las situaciones difíciles, todavía ni acaba el mes. El primer mes y todavía faltan 11. Y dice, si estoy así al principio, ¿cómo estaré en diciembre? No lo comprendemos. No, aquí dice la palabra que azotaron muchas veces a estos hombres, a Pablo y Silas. Y no porque anduvieran en malos caminos, sino por hacer la voluntad de Dios, por servir al Señor con sus vidas. Y esto nos enseña, hay una verdad que quiero compartirte y que debemos de comprender. Aún los que sirven diligentemente al Señor sufren grandes dificultades en sus vidas. ¿Qué es lo que hacemos a Dios? ¿Cómo le sirves? Pablo y Silas estaban en una iglesia como diáconos, estaban predicando en un púlpito, estaban cantando, estaban danzando. No, estaban sirviendo a Dios. ¿Cómo le sirven? Predicando, compartiendo, echando fuera demonios, como Jesús lo había dicho. Yo les doy la potestad de echar fuera demonios. Tomarán serpientes, escorpiones, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Es la encomienda que les dejó a los apóstoles y es lo que estaba siguiendo, y es esa línea que estaba siguiendo Pablo. No era otra cosa. No necesitó estar en una iglesia, pero estaba sirviendo al Señor. Entonces, imagínate este principio. Aún los que sirven diligentemente tienen dificultades que no comprenden. No, hasta uno dice, mejor me sería no haber estado sirviendo a Dios, porque cuando comienzo a echarle ganas, tal vez en la economía, en la oración, en la lectura, me pasa algo. No sé si te ha pasado que cuando tú quieres hacer algo, tu cuerpo o algo siempre te falla. Uno está acostumbrado a leer la Biblia en el teléfono, en la computadora. Yo dije, la voy a leer ahora en papel. He hecho varios planes, la he leído bastantes veces, pero agarro y yo voy a leer la Biblia. ¿Y qué me pasa? Ya no veo. Y aquí en el papel no le puedes hacer el zoom,
como quieren el celular tú, hombre, hasta se te hace una letrota así. Y yo dije, ah, caray. Me recordé una frase que decía por ahí y que tú también te la sabes. ¿Cómo han pasado los años? Pues cuando dejé de ver, si yo veo bien el celular, pero cuando voy y leo la Biblia, ay Dios, y todavía hasta me la alejo, dijo, ahora ya no hay un zoom, pero hay un zoom aquí, dices, ah caray, ya no, ya pesan, no la Biblia, los años. Pero cuando quieres hacer algo, que tal vez quieres hacer ejercicio, ah caray, ¿qué pasó? La rodilla, ay, 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 y ya luego dices, ay, ay, ay. La semana pasada me encontré, estaba en reunión con los pastores de Samaritans, y un pastor llegó así, así como que me cojeando, le digo, ¿qué te pasó, Paz? Dice, ay, no, ya ni me recuerdo. Dice, salí a correr porque dije, ese fue mi propósito. Dije, ah, qué bueno. Y dice, y que me tuerzo el pie. Le digo, no hombre, eso no te lo reveló carne y sangre, no voy a hacer. ¿Qué tal si en esa me trueno algo y dice, no, ya no, dice, ahorita dice, me mandó el doctor un mes de no hacer ejercicio. Dices que ya pesan los años. Le digo, no, o los años o el peso también, ¿no? Porque puede ser, ¿no? Entonces, cuando uno sirve diligentemente y quiere echarle ganas, siempre sale algún problema o alguna situación que dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y buscar diligentemente al Señor es procurar tener una vida que consagrada. No necesito, tal vez, mira, uno tal vez quiere orar y leer la Biblia y tal vez dice, bueno, es que yo quiero predicar y todo eso está bien, pero el mantenerte consagrado es estar buscando diligentemente al Señor. Eso es lo que le dijo Pablo a este jovencito, a Timoteo. Vemos ahí en 2 de Timoteo. Si quieres ir a la Biblia, adelante. De todas formas, aquí dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. ¿De cuántas le ha librado el Señor? ¿Has tú leído la biografía de Pablo y todo lo que le aconteció? Fue uno de los apóstoles más movidos. Él recibiendo la encomienda del Señor Jesús, él teniendo ese llamado empezó a trabajar. Órale, vamos a levantar iglesias, vamos a predicar, vamos a expandir el evangelio. De hecho es uno de los escritores que tuvo más cartas. ¿Cuántas? 13. Eso, 13, muy bien. Es que él dijo, hay que trabajarle, hay que chambear, pero dentro de ese trabajo no le fue fácil. ¿Cuántas cosas no le pasó? Que le pasó un naufragio, que lo arrastraron de caballo, así, ahí por Chipre, lo echaron ahí atrás y nos llevaron, imagínate el caballo, y luego todo ahí, pobrecito. Que lo apedrearon, que se quedó sin comer. En una ocasión hasta le mordió una víbora. O sea, no fue nada fácil. Hasta tal vez uno dice, híjole, ese Pablo de verdad, cómo me hubiera gustado ser. Cualquier problemita ya no estás en la iglesia. O no lees la Biblia. Ay, no, hoy es que hoy fue domingo y hoy sí ya leí mucho la Biblia. Pero dice la palabra, de todas esas persecuciones ha oído, pero algo que le deja en claro a Timoteo, de todas me ha librado el Señor. Y dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué pasará con ellos? ¿Qué pasará con nosotros? ¿Padecerán qué? Persecución. Nosotros no sabemos lo que es la palabra persecución hasta no vivirla. Lo que ha pasado dentro de nuestra República Mexicana, precisamente en algunos meses, no sé si ustedes vieron la noticia de una iglesia bautista que fue sacada con todo y miembros,
y los amenazaron y tuvieron que estar viviendo en un albergue porque no los querían. No nos vamos a otro país. Dentro de esta misma República Mexicana no hay libertad de culto. Gracias a Dios que nosotros podemos traer la Biblia, pero hay otros países, otros estados de la República en donde no dejan leer la Biblia, en donde falta tal vez traducir la Biblia en otras, y gracias a Dios por la palabra de Dios, la aplicación que tú tienes de YouVersion, híjole, tiene muchos idiomas y también hasta dialectos. Está en mazateco, está en náhuatl, está en otomí. Damos gracias a Dios porque se puede propagar el evangelio, pero en muchos lados no se puede traer una Biblia así como tú, con toda la libertad. Entonces la palabra de Dios nos dice: padecerán persecución. No nos vamos lejos, la misma familia. Y eso de persecución es, híjole, tal vez ni la P, porque padecer persecución es poder sacar la Biblia con mucho miedo, con mucho temor, y saber que una autoridad no te vaya a matar. Y dice la palabra: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por eso es importante consagrarnos. No sabremos cuándo fallezcamos, pero todas las dificultades que pasamos tienen un propósito divino y un propósito bueno. Y eso lo miramos, Romanos 8:28, que dice: y sabemos a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces nos damos cuenta que todo lo que nos pasa tiene un propósito divino. Ahora, las dificultades que pasamos no son para desanimarnos, no son para entristecernos, son ¿qué? Oportunidades. Di conmigo: oportunidades. ¿Cuándo tienes oportunidad para adorar a Dios? Los domingos. Cuando pongo una canción. Las oportunidades vienen cuando están esas dificultades. Por eso yo te decía hace rato, no es lo mismo adorar a Dios cuando todo está bien, cuando no pasa nada, cuando estás en un momento complicado o difícil, como Pablo y Silas. Ellos cantaron, ellos adoraron. Dice Hechos 16:23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual, recibido dice, empezaron a orar, empezaron a cantar. No les importó que estuvieran en la cárcel, no les importó que los hayan golpeado. Lo más importante y que vieron es una oportunidad para adorar, para exaltar el nombre de Dios. Aleluya. ¿Crees que cambiaron su circunstancia? No, pero sí cambiaron su entorno. De ti depende cambiar tu entorno. El problema ya está, pero de ti depende si cambias el entorno. ¿Cómo cambiaron el entorno estos hombres? Cantando, alabando a Dios. Tal vez vienes con muchos problemas. Todos venimos con problemas. Pero cuando venimos y nos reunimos, cantamos, exaltamos el nombre de Dios. ¿Sabes? Tú no sabes los problemas que tienen los jóvenes. Y tal vez como viven contigo dirás, no, ¿cómo no? Sí, no lo sabe, porque a veces nos ocultan muchas cosas. Nos ocultan que tal vez les hacen bullying en la escuela, nos ocultan que tal vez están amenazados, nos ocultan que tal vez están haciendo cosas indebidas, y nosotros los vemos y dicen, pues van bien. Pero no es así. La semana pasada que tuvieron un tiempo de alabanza y de adoración, me encantó porque fue un tiempo para ellos. Por eso cada vez que los traigas y los pongamos tal vez en un lugar aquí cerca, no diga, no te vayas allá. Sí, mándalo con ellos.
que se empiece a contagiar, que se empiecen a llenar. Ahorita tienen un tiempo de enseñanza. El domingo pasado fue un tiempo de adoración. Y después van a tener un tiempo de convivencia. Hay que cambiarles, pero no dejar que por lo que están pasando, pues la circunstancia o el problema no lo van a poder cambiar, pero sí pueden cambiar el entorno. Aleluya. O los demás, los presos, los escuchaban. ¿Qué está pasando? Y a pesar de lo que ellos estaban viviendo, no les importó y empezaron a cantar, pero dijeron, órale, ¿qué pasó? Hasta fueron bendecidos aquellos que estaban con Pablo y Silas. Dice la palabra, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Son oportunidades. No cambiamos las circunstancias, pero sí nuestro entorno. Que no te gusta el trabajo, pues cambia el entorno. Sea amable, ya estás ahí. O si no, pues busca otro trabajo. Aleluya. Hay una historia acerca de que se titula Los granos de café. No sé si tú la has escuchado. Dice por ahí esta reflexión que un papá va con su hija y le dice, porque le quería dar le quería enseñar acerca de cómo enfrentar las dificultades. Puso el papá una papa, que es, ahora sí que inicialmente una papa es muy dura, ¿sí? Puso una papa, pero antes puso a hervir agua. Y ya cuando estaba hirviendo, tomó una papa que está muy dura y le ingresó. ¿Qué es lo que le pasó a la papa? Se ablanda. Después agarró algo frágil, agarró un huevo, algo tan frágil, y lo metió al agua hirviendo. ¿Qué es lo que le pasa al huevo que es frágil? Se endurece por dentro, ¿sí? Y después metió unos granos de café. ¿Y qué es lo que pasó con esa agua? Los granos de café, ¿qué hicieron? Ándale, su cafecito, ¿no? Cambiaron. Las dificultades, decía el padre, le explicaba, pueden cambiarnos, pueden debilitarnos, pueden endurecernos, o podemos transformar el entorno con nuestra actitud. Así debemos de ser los cristianos. Cambia tu entorno con la confianza a Dios. Aleluya. Y termino con esto. Las dificultades son oportunidades para experimentar el poder de Dios. Y este manifestado en circunstancias de verdad más difíciles. Les explicaba porque en la célula terminamos ya el discipulado y hay palabras que les estoy compartiendo, por ejemplo, ¿qué es la soberanía de Dios? Y predico acerca de la soberanía de Dios. ¿Alguien de aquí sabe qué es soberanía? Aquí ustedes ya son. ¿Qué es cuando decimos Dios es soberano? ¿Qué es soberanía de Dios? Alguien que me diga así rápido. Él hace lo que Él quiere, así práctico. Él hace lo que quiere. ¿Está sujeto a alguna ley? ¿Perdón? ¿La ley suprema? ¿Sí? ¿Escuché bien? Podría, pero más práctico. ¿Qué es la soberanía de Dios? Él hace lo que Él quiere y no está sujeto a ninguna ley, ¿sí? Él, a pesar de un diagnóstico médico, Él puede obrar y tiene la última palabra. Él es Dios soberano.
Y también como una persona que no tiene ninguna enfermedad, le puede permitir que la tenga. Y vemos el ejemplo de Job. ¿Sí? Él es soberano. Él usa a quien quiere. Y él hace. No le podemos cuestionar. Job dijo, ¿quién le puede cuestionar al Todopoderoso? ¿Quién? ¿Por qué lo haces? No, si él lo permitió, ¿por qué a él sí y a mí no? Bueno, pues porque tal vez él tiene otros detalles, otras situaciones con él, y tú, pues es que es diferente. ¿Me explico? Sí. Aleluya. Entonces, aún dentro de esas circunstancias difíciles podemos ver el poder de Dios manifestado. Y luego dice la palabra, y bueno, vemos que se abren la puerta de las cárceles y todo, y dice, ¿qué pasó? El carcelero ya se quería matar, y bueno, dice, espérate, no te hagas daño, todos estamos aquí, ¿sí? Después de adorar a Dios, el poder del Señor se manifestó dentro de un terremoto y abre todas las puertas de las cárceles, tira las cadenas y todo, y dice, wow, qué padre. Vemos que dentro de todas esas situaciones difíciles es que siempre Dios se muestra misericordioso con nosotros. Aún a Job, que dice la palabra, él era un hombre perfecto, dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que era un hombre perfecto, ¿qué quiere decir? ¿Que había alguna falla en él? No dice así. Cuestiónale a Dios, así está escrito. Pero aún así, dentro de esa perfección, cuando Dios obra en su vida, él mismo reconoce que no conocía a Dios. Conozco que todo lo puedes y que en mí no hay pensamiento oculto que esté apartado de ti. Hablaba lo que no entendía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Porque él entendía, él quemaba holocausto diario, presentaba ofrenda a Dios siempre. Él era un hombre próspero, él era un hombre rico. ¿Por qué? Porque sabía honrar a Dios, y Dios, dice la palabra, que cubría sus bienes. O sea que Job estaba hasta tanto que Dios le decía a Satanás, ¿no has visto a mi hijo Job? Pues mira, tráele esto y vas a ver cómo va a maldecir. Y le quita todo lo material y hasta sus hijos, y dice, en ninguna palabra, lo vieron ustedes en la clase, ¿verdad? En ningún momento profirió algo, dijo Job. Jehová dio, Jehová quitó. Pero tráele una enfermedad. Órale, la soberanía de Dios sobre él. Pero aún así, dentro de esa situación difícil, su poder se manifestó. Amén. Dice Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. ¿Quién de aquí está seguro? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Moriremos, pero el amor de Dios permanecerá. Aleluya. Nadie te puede separar de ese amor. Vemos su poder en medio de todo. Aleluya. Y vemos que dentro de esa dificultad que le pasó a Pablo, hubo una puerta de salvación para el carcelero. Y esas situaciones difíciles pueden ayudar a otras personas para que sean salvas. Ten oportunidad. El carcelero les dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo, si le hubiera dicho, pues échate a correr, papá, y no voltees. Vete, cámbiate de nombre, vete a otra región, vete a otra ciudad, porque aquí ya todos se van a ir. Tuvo la oportunidad de decirle,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Qué heridas? De la espalda, de los varazos que le pusieron la gente. Dice, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa después de haber creído a Dios. Aleluya. Pasan por esta prueba. Se separa Pablo de Bernabé, se va con Silas, se va por varias regiones, se encuentra este hombre macedonio, se encuentra con esta mujer pitonisa que saca, y después fueron agarrados, nos golpearon, pero todo tenía un propósito. Nunca cuestionemos a Dios. A veces estamos en situaciones difíciles que no comprendemos, pero siempre hay un propósito divino dentro de eso. Aleluya. Y es dentro de todo eso, tal vez hasta uno dice, híjole, pobre Pablo y Silas fueron golpeados, encarcelados, para que la familia del carcelero fueran salvos. Ese es el fin. Ese es el fin. Se ganó. Sí, y hasta tal vez diría Pablo, híjole, pero ¿a qué costo? Las circunstancias que pasamos no son abandonos de Dios. Las circunstancias difíciles que pasamos no es un abandono de Dios. De decir, ya se olvidó Dios de mí. Se está pasando mucho la mano de Dios conmigo. Yo puedo ver que dentro de todo son oportunidades.